Bien. Entonces, volviendo a la menarca. Ya. Entonces, no se olviden que la edad a la que le puede venir, primero depende de la parte genética, y eso se puede alterar primero por el estado nutricional y la dieta que tenga la niña, ¿no? ¿Ya? Y el tercer factor que tiene que ver con esta edad es el lugar donde vive, ¿ya? No es tanto en sí el lugar, sino la altura del lugar donde se vive. Se ha visto que a mayor altura se va a retrasar y a menor altura se va a adelantar. ¿Ya? Podemos decir que si nos vamos a La Paz, Potosí, se va yendo hacia los 16. Si ustedes hablan con niñas que han vivido allá, suelen venirle generalmente entre los 14 y los 16. ¿Ya? Para el lugar donde estamos viendo aquí, para Santa Cruz, suele ser entre los 12 y los 14. Y si nos vamos más cerca del nivel del mar, va a estar más cerca de los 10 años. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con lo que es el oxígeno. Ya eso se ha estudiado y se sabe que a mayor altura, como hay menor absorción de oxígeno, algunos procesos metabólicos se retrasan, ¿no? Entre estos procesos hormonales. ¿Ya? Bien, entonces esas son las tres cosas que pueden hacer que la edad de la primera menstruación vaya variando, pero no se olviden que dentro de ese parámetro, que sería entre los 10 y los 16 años, ¿ya? Si viniese antes de los 10, eso llamamos nosotros pubertad precoz, y siempre hay que investigar porque puede verse a problemas tumorales u otras alteraciones severas de las hormonas, ¿ya? Y si hasta los 16 no ha llegado, también habría que preocuparse de que habría que evaluar incluso el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios de la mujer, porque pudiese también deberse a un problema hormonal que tenga que ver de repente con los ovarios, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta sobre la menarca? Sobre lo que es la primera menstruación. Bueno, vamos a ver ahora la menopausia, ¿ya? ¿Qué es la menopausia? Bien, cuando hablamos de menopausia, lo primero que tienen que quitarse de su mente es lo que han escuchado hablar de la gente, ¿ya? Porque todo lo que ustedes han escuchado hablar sobre la menopausia, ahora van a darse cuenta que no es tan así como lo que la gente habla. Ya, en primer lugar, la menopausia no son los malestares, no son los cambios de humor, no son todas esas cosas que la gente suele hablar. La menopausia solamente es la fecha de la última menstruación de una mujer, ¿ya? Así cuando yo les pregunto, por ejemplo, a ustedes, ¿cuándo fue su menarca? Ustedes que van a responder, van a decir, fue cuando tenía 12 años. ¿Ya? Tal vez no se acuerden la fecha con precisión, pero por lo menos me van a decir la edad. ¿Ya? Entonces me están diciendo cuándo ocurrió su primer menstruación. Esa es la menarca. La menopausia es lo mismo, pero a la última menstruación. ¿Ya? Entonces, la menopausia, no se olviden, es la última menstruación de una mujer y nada más. Nada más. Eso de calores, bochornos, eso no se llama menopausia. Eso se llama climaterio. Lo vamos a avanzar ahorita. ¿Ya? Entonces, menopausia es simplemente la fecha, ¿ya? De la última menstruación. Entonces, no se olviden eso, ¿ya? Porque a pesar que yo lo repito, siempre se equivocan en ese detalle porque tienden a meter en su mente lo que han escuchado la gente, ¿no? Porque cuando la gente está con calores, a los 40 y tantos años, dice, seguro es la menopausia. Pero no es eso la menopausia. La menopausia es simplemente la fecha en la que le vino su última menstruación a esa mujer, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es el climaterio, lo que le llaman a veces la premenopausia, la menstruación suele volverse irregular. En algunas mujeres se vuelve más seguido y en otras mujeres se vuelve más separado, ¿ya? Incluso los ciclos, a veces antes de la menopausia, pueden estar bien separados por meses. Puede que a veces
le venga ya cada 3 meses, a veces cada 5 meses, cada 6 meses, así. Ya, entonces, se va separando en algunos casos. Por lo tanto, para decir que esa menstruación es la última, debemos esperar un año, ¿ya? Entonces, si a una mujer le vino su menstruación, ¿ya? Y ya vienen, ponémosle 6 meses, 8 meses, y le vuelve a venir, entonces empezamos de nuevo. Esa última, puede ser que sea la última, pero debo esperar un año, ¿ya? Ahora, si ya pasaron 12 meses y ya no le volvió a venir, entonces podemos decir que esa última que le vino fue su menopausia, ¿ya? Entonces, la regla, fíjense, para decir que es la última menstruación, o sea, la menopausia, es esperar un año sin que le venga, entonces podemos decir que esa última fue su menopausia, ¿ya? Las edades en las que normalmente suele ocurrir va entre los 45 y los 55 años, ¿ya? No se olviden que estoy hablando de la menopausia, no del climaterio, que es otra cosa, ¿ya? Bien. Lo más común es alrededor de los 48, ¿ya? 48 a 50 es lo más frecuente que suele pasar. Bien, ahora, igual, como cuando hablamos de la menarca, también son 3 factores los que pueden hacer que varíe, pero dentro de este parámetro normal. ¿Ya? El primero, otra vez, el estado nutricional, ya porque la hormona sigue siendo la misma, los estrógenos, la progesterona, siguen siendo las mismas hormonas que regulan este proceso. ¿Ya? Por lo tanto, una mujer que tiene un estado nutricional pobre, ya significa está flaca y no consume grasas, esa mujer puede que su menopausia le venga más cerca de los 45, ya porque está produciendo las hormonas adecuadamente. ¿Ya? Y Eso por el puede ser, contrario, doctor, eso puede ser la menopausia prematura, que le llama, que escucho muchas veces. no, menopausia precoz es que le venga antes de los 45. ¿Ya? Pero no se olviden que no estoy hablando de los síntomas, estoy hablando de la menstruación, ¿no ve? Claro, de la menstruación, Ya, que yo escuché eso. que tengo una amiga que le vino a los 38 años y ella dice la menopausia prematura. O sea. No, pero le vino a los 38 su última menstruación, por eso les digo, es que la gente confunde mucho. Ya a veces tienen malestares, calores y todo, y ya dicen que eso es menopausia. Eso no es menopausia, es climaterio. Lo que hay que estar seguro es si fue su última menstruación. Si a los 38 años le vino su última menstruación y no le vino más después de los 38, esa es una menopausia precoz. ¿Ya? ¿Ya? Porque recién tenía que haberle venido a los 45 como mínimo. ¿Ya? Entonces, si su última menstruación le vino a los 38, sí tuvo una menopausia precoz. ¿Ya? Habría que investigar por qué le pasó eso, ¿no? Claro, ¿no? Y, sí, porque somos casi de la misma edad y ella dice así que le vino hace ya 2 años. Ya, pero no le ha vuelto a venir más su menstruación. No. Entonces sí, es esa ya su última. Pero habría que verificar, porque como todavía está en edad que debería todavía menstruar, ¿No ve? habría que evaluar la parte hormonal que está pasando. Por ahí todavía pudiese, porque hay algunas situaciones, patologías que cortan la menstruación, pero no significa que esté todavía en menopausia. A veces cuando consumen algunas drogas, por ejemplo, medicamentos, o que hacen que se dé la menorrea, se llama, es cuando se corta el periodo, ¿ya? Y puede que al suspender eso vuelva otra vez a menstruar. Probablemente no esté en menopausia, pero eso hay que investigarlo, ¿no? ¿Ya? Porque sí, no es normal que le haya venido tan rápido. Bien. Entonces, como les decía, va a variar, primero, estado nutricional, no se olvide. Ya, igual con otro caso. Entonces, una mujer más flaquita se adelantará cerca de los 45 y si es más gordita, más hasta casi los 55 o por ahí cerca. Ya, el otro factor es la parte genética. Es igual que la anterior. O sea, si a la madre le vino a los 47, ¿no? Y al abuelo a los 47, pues obviamente a la hija
puede venirle a los 47, ¿ya? Ahí habría que ver los otros dos factores, la parte nutricional, ¿ya? Y el último factor es la menarca, ¿ya? ¿Qué era la menarca? No se olvide, la primer menstruación. ¿Y qué tiene que ver la menarca? Ya con la menopausia. Sucede que se ha determinado, y eso va, fíjense, en contra de la lógica, que cuando a una mujer le viene su menarca temprano, estamos hablando, pongámosle, cerca de los 10, a los 11, pongámosle, entonces su menopausia le va a venir tarde. Estamos hablando 54, 53, ¿ya? Y si su menarca le vino en los últimos años dentro de lo normal, pongámosle 15, 16, su menarca, entonces su menopausia va a estar más cerca de los 45. ¿Se dan cuenta? Es a la inversa de lo que la lógica nos puede decir. ¿Por qué ocurre esto? No conocemos el mecanismo preciso, pero es así. Es como si la naturaleza reservase, podemos decir, el periodo fértil a las edades de mayor actividad sexual, ¿ya? Sin embargo, como les digo, el mecanismo no lo conocemos, pero sí ocurre. Entonces son los tres factores que pueden hacer que la menopausia varíe, ¿ya? Entonces, ya saben, el valor normal de la menopausia desde los 45 hasta los 55, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre la menopausia? Bien, vamos a ver ahora qué es el climaterio. Aquí le va a entender algunas cosas. El climaterio, fíjense, es un periodo de transición normal. No es anómalo, ni es una enfermedad, nada. ¿Ya? Es un periodo de transición normal, ¿ya? En el cual las hormonas sexuales, que son el estrógeno y la progesterona, van disminuyendo generalmente de forma lenta. Digo generalmente porque a veces es rápido, ¿ya? Este proceso de transición, porque no solamente que bajan las hormonas, sino su cuerpo y la psicología de la mujer incluso van a tener pequeñas modificaciones. Ya ocurre normalmente entre 3 a 5 años antes de la menopausia, por eso era importante, fíjense, saber qué era la menopausia, hasta 3 a 5 años después de la menopausia. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Pongámosle como ejemplo, ¿ya? A ver, aquí abajito lo vamos a poner. Ya, pongámosle que a una mujer le va a venir, digo, porque puede que sepamos o no sepamos, pongámosle que su menopausia le venga a los 46. Ya, a los 46 años, pongámosle que fue su menopausia. ¿Ya? Entonces, los síntomas que vamos a hacer ahorita, que es el climaterio, que es ese cambio, tendrían que haberle venido entre 3 a 5 años antes y haber durado hasta 3 a 5 años después. Póngale que fue rápido, entonces, o póngale que fue largo, 5 años. Entonces le vino 5 años antes, entonces el climaterio de esa mujer, podemos decir, empezó el 39, ya que sería el inicio de su climaterio. ¿Ya? De esa mujer, por decirlo, ¿no? ¿Ya? Y va a durar de 3 a 5 años de que venga la menopausia. En otras palabras, pongámosle que también le viene 5 años, entonces estamos hablando de 51 años, ¿no? El término del climaterio. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que le llamamos climaterio. Sería ese periodo antes y después de la menopausia. ¿Ya? En este periodo van a haber ciertas cosas. Es algo así como lo que nosotros le llamamos la adolescencia o la pubertad. Si ustedes se dan cuenta, ya la adolescencia o pubertad es un proceso también fisiológico en el cual también hay cambio del cuerpo y las hormonas de la mujer, ¿ya? Y en la mitad de ese proceso ocurre la primera
menstruación, porque es la menarca que hemos hablado, ¿ya? Entonces también aquí, ya al medio de todo este proceso, va a ocurrir lo que es la menopausia. Entonces el climaterio sería ese periodo antes y después de la menopausia, ¿ya? Bien, entonces cuando escuchen hablar de eso, de calor y otras, eso no se llama menopausia, que se llama climaterio, no se olvide, el climaterio, ¿ya? Y ahora vamos a ver qué cosas pueden aparecer en el climaterio. Vamos a ir aclarando algunas cosas sobre esto, ¿ya? Entonces, el climaterio, ¿ya? En la mayoría de las mujeres, y esto también métanselo en su cabeza, pues les decía que hay muchas cosas que hablan de esto. En la mayoría de las mujeres es una fase asintomática. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de las mujeres no van a tener ningún problema, ni siquiera los síntomas que están viendo ahí. Es igual como cuando ustedes estaban en su adolescencia. Tuvieron cambios, incluso se modificó un poco su carácter, su voz, todo, hubieron cambios, pero fue una etapa normal de su vida, no fue anómala. Ya algunos pasaron una adolescencia que ni cuenta se dieron qué cambios, simplemente fueron creciendo y vivieron su vida, como decimos, ¿ya? Pero algunos también durante la adolescencia tuvieron muchos malestares, ¿no? Como por ejemplo el acné, que les incomoda bastante, dos cosas así. Lo mismo es el climaterio. Es una etapa normal de la vida y en la mayoría de las mujeres no pasa nada, ¿ya? O sea, va a ser una etapa normal de su vida, ¿ya? Ni cuenta se van a dar que estaban en eso, ¿ya? Ahora, en algunas mujeres pueden aparecer algunos de los síntomas que les estoy poniendo acá, ¿ya? En algunas, por ejemplo, le van a aparecer bochornos. No sé si saben qué es un bochorno, pero voy a explicar, porque generalmente la mayoría no sabe. Todos ustedes de repente alguna vez se han sentido avergonzados, ¿no ven? Ya saben que cuando uno está avergonzado, una de las cosas que nos pasa es que nuestra cara se pone roja y caliente, ¿ya? Eso es un bochorno, ¿ya? Un bochorno es cuando su cara se les caliente y se les pone roja, ¿ya? Solamente que en este caso aparece sin motivo, ¿ya? Y como nosotros asociamos esta sensación a la vergüenza, entonces es algo incómodo cuando nos aparece, ¿ya? Entonces una mujer, por ejemplo, que de pronto se le ponga roja y caliente su cara, como asociamos eso a la vergüenza, entonces seguro esa mujer va a buscar cómo hacer que eso se calme o se va a ocultar mientras le pasa, ¿ya? Porque tenemos esa asociación psicológica a ese efecto, ¿ya? Entonces es un bochorno. Puede tener cambios de temperatura, puede ir de lo frío a lo caliente, pero es más frecuente que en esta etapa tenga calores. Ya significa que sienta que su cuerpo está caliente, aun cuando a veces la temperatura está fría. Puede tener sudoración nocturna, ¿ya? Está mal escrito, pero ya saben que eso es sudoración, ¿ya? Sudoración nocturna, ¿no? Que transpire mucho en la noche y eso haga que se tenga que cambiar a veces de ropa constantemente. Puede tener fatigas, vértigos, esto es frecuente por si acaso, pero es de forma ocasional, ¿ya? Va a tener una sensación de sequedad vaginal, eso se debe a que disminuyen las hormonas y la vagina necesita esa humedad para defenderse normalmente de otras bacterias, ¿ya? Por lo tanto, eso suele generar que se vuelva más susceptible a las infecciones, principalmente urinarias, pero también genitales. Le pueden atacar los hongos aprovechando esa sequedad. La mastitis, que es la inflamación de las mamas, ¿ya? La glándula mamaria. También puede aparecer en esa temporada la osteoporosis, que es cuando el calcio y los huesos se va disminuyendo y por lo tanto los huesos se van a tornar más frágiles, ¿ya? Bien. Podemos decir, esos son los que más aparecen, ¿ya? Pero cuando digo no le pasa a todas. Ahora, lo que dice aquí, enfermedades cardiovasculares, en sí no es que aparezca, pero hay que tener un poquito de detalle. Sucede que
el hombre ya no produce mucha cantidad de estrógeno. Porque, por si acaso, tanto hombre como mujeres producimos las mismas 3 hormonas: testosterona, progesterona y estrógeno. La diferencia está en que el hombre fabrica más cantidad de testosterona y la mujer fabrica más cantidad de estrógeno y progesterona. Ahora, se ha descubierto que el estrógeno es una hormona que protege de la aterosclerosis, retrasa el proceso de la aterosclerosis, que es el envejecimiento de las arterias. Y en cambio, los hombres, como no tienen mucho estrógeno, no tienen este factor de protección y su aterosclerosis se acelera. Eso hace que los hombres puedan tener enfermedades cardiovasculares más jóvenes. Generalmente empiezan desde los 35 y pudiesen a partir de ese momento empezar a tener enfermedades cardiovasculares que en algunos casos incluso pueden producir la muerte, como los infartos, las embolias. En cambio, las mujeres están protegidas por el estrógeno y esto no les molesta hasta que llegamos a esta etapa del climaterio, cuando su estrógeno empieza a bajar. Entonces podemos decir que pierden ese factor de protección y empiezan a aparecerle las enfermedades cardiovasculares, ya que al hombre le aparecen más temprano, ¿ya? Entonces no es, como les digo, que sea un síntoma, sino es como si era lo que tenía que aparecer, pero se retrasó, gracias a que tenía estrógeno. Por eso van a escuchar hablar, y eso no es mentira, por si acaso, que los hombres nos morimos más jóvenes que las mujeres. Las mujeres viven más años porque justamente este factor de protección les permite vivir. Y eso van a ver que los viejitos, van a ver que hay más viejitas que viejitos, ¿ya? Bien, de todas maneras, como decía, en esta edad es cuando empieza a aumentar esos factores, ¿ya? Hay más riesgo de que aparezcan algunos cánceres. Digo, fíjense, no estoy diciendo que sea la causa, estoy diciendo hay más riesgo de que le aparezcan los cánceres de mama, principalmente, y el cáncer de endometrio, ¿ya? Bien, va a haber disminución de la libido, y aquí también hay que entender este factor. Ya la libido es el deseo sexual, ¿ya? Ahora, hay que entender bien claro esto. El deseo sexual nunca desaparece, ¿ya? Tanto el hombre como la mujer van a tener deseo sexual hasta el momento en que se mueren, ¿ya? Ahora, lo que cambia es cada cuánto viene ese deseo sexual, ¿ya? Es en una mujer o en un hombre, ¿ya? Que no es, que están, póngale, antes de los 40, póngale 20, 30, 35, ¿ya? El deseo sexual normalmente suele venir entre 3 a 10 veces en la semana, ¿ya? Fíjense que estoy hablando de deseo, no estoy hablando de tener relaciones sexuales, porque eso es diferente. Puede que tenga el deseo 10 veces, pero solamente tenga una sola vez, ¿no? Ya es diferente. Estoy hablando del deseo sexual, ¿ya? Entonces, en una mujer es normal que a los 35 tenga entre 3 a 10 veces a la semana. Pero cuando llegamos a esta etapa del climaterio, va a reducir. Puede que esa mujer ya tenga solamente una vez a la semana o incluso una vez cada 2 semanas o cada 3 semanas. O sea, el deseo sexual no se ha perdido, todavía tiene, pero ya no está tan seguido. Y como les digo, eso no se va a perder hasta el día que nos moramos. Así que por si acaso, aunque a veces les da asco a los jóvenes, los viejitos sí tienen relaciones sexuales y sí tienen deseo sexual, ¿ya? Solamente que en el climaterio reduce, ¿ya? No desaparece, reduce. Puede haber dispareunia, ¿ya? La dispareunia es el dolor al tener relaciones sexuales. Y la dispareunia está asociada, ¿ya?, a lo que es la sequedad vaginal, ¿ya? Entonces, cuando la mucosa vaginal está seca, al tener relaciones sexuales, eso puede generar dolores, ¿ya? Eso se resuelve con algunas cremitas, pero es un también síntoma del climaterio, ¿ya? Pueden tener también anorgasmia, ¿ya? Eso significa que a veces, cuando tengas relaciones sexuales, ya no consigue llegar al orgasmo. Tampoco siempre, ¿ya? Es igual que lo que le decía la libido. Ya va a llegar también al orgasmo,
pero no como siempre, lo hacía antes. De repente, antes de cada 3 relaciones conseguía una vez un orgasmo, o algunas todas las veces, ¿ya? Pero en este caso, de repente, una de cada 5 o de cada 10 a conseguir el orgasmo, ¿ya? Eso es lo que es la anorgasmia, ¿ya? Bien, ahora, todo eso serían los síntomas físicos, ¿no? Pero también tenemos sintomatología psicológica. Están viendo, ahí lo menciona, y yo le he puesto aparte para hacer notar algo que ahorita les voy a decir. Dentro de los síntomas psicológicos es, uno, la ansiedad. ¿Ya? Ansiedad es una sensación de desesperación, no es miedo, es sensación de desesperación, como que algo malo va a pasar, asociado a taquicardia, palidez y frialdad. ¿Ya? Eso llevamos ansiedad, es un síntoma psicológico. Puede tener depresión ya mental o depresión psicológica, que eso es sentimientos de tristeza extrema, que incluso pueden estar asociados a pensamientos de muerte. ¿Ya? Es la depresión. Y va a tener inestabilidad emocional. Lo que llamamos también la habilidad emocional, significa que es una persona que cosas pequeñas a veces las hacen sentir muy alegres, o también pueden hacerle poner tan tristes que incluso pueden estar llorando sin motivo, o renegando sin motivo, o estar exageradamente alegres por algo que de repente normalmente no lo hace. Le llamamos inestabilidad emocional. Sus emociones están descontroladas y pueden estar tanto tristes como alegres de un minuto a otro, o estar llorando, o estar renegando, ¿ya? Entonces, es lo que es la inestabilidad emocional. Ahora, estos 3 síntomas que les he mencionado son psicológicos, no se olviden, ¿ya? No son físicos, y tienen que ver no tanto con el cambio hormonal como se creía antes, ¿ya? Antes se creía que estos síntomas, la ansiedad y la depresión, tenían que ver con problemas de lo que ha disminuido la hormona, y por lo tanto se daban tratamientos hormonales. Actualmente sabemos que este aspecto psicológico no tiene que ver con la disminución de las hormonas, sino más bien con el ambiente en el que vive la mujer durante su climaterio. Y tiene que ver mucho con la sociedad, la cultura, ¿ya? Y el nivel cultural de las personas, ¿ya? Mire, sucede que si en el climaterio le aparecen esos síntomas, póngale que es una madre estando en la mesa, tal vez con amigas o con los hijos, de pronto le viene el bochorno. Acuérdense que les he dicho que eso lo asociamos nosotros con la vergüenza, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esa mujer? Va a tratar de repente de refrescarse, va a ir al baño, va a ocultarse un rato, encerrarse en su cuarto, ¿ya? ¿Qué es lo que va a decir la gente? Los hijos, está loca, van a decir, ¿no? ¿Ya? Y lo mismo con todo lo otro. Y peor si tiene pareja, ya que a menos en la sociedad en la que vivimos, que ustedes saben que es bastante machista, con un nivel cultural bajo, a veces no entienden este cambio que es normal en la mujer, y como su libido ha disminuido, ya no quiere tener relaciones sexuales como lo hacía antes con su pareja, ¿ya? Y por lo tanto, eso va a generar crisis de pareja, ¿no? Porque el otro va a decir que se está haciendo, ustedes saben cómo son las peleas de pareja, ¿no? Entonces, va a decir un montón de cosas. Y aquí hay que entender otro detalle interesante. Ya sucede que en el hombre las hormonas nunca reducen. Un hombre, sus hormonas las va a tener altas hasta el día que se muera. ¿Ya? ¿Eso qué significa? En el hombre no hay la famosa andropausia que han escuchado hablar por ahí, que eso es solamente una habladuría de gente. No existe la andropausia. El hombre nunca sus hormonas bajan. Un hombre puede embarazar, por si acaso, a una mujer, aun cuando sea viejito. Un hombre de 90 y tantos, si me preguntan que puede embarazar a una mujer, yo les voy a decir que sí, puede hacerlo. Ahora, que no tenga la capacidad para tener la relación sexual es otra cosa, pero su hormona está funcional y está produciendo espermatozoides. Y su deseo sexual no cambia porque su hormona se mantiene. Eso significa que si en esta edad el hombre está con una libido, pongámosle, de 3 a 5 a la semana, y la mujer está con una libido de una vez cada 2 semanas, entonces van a estar en conflicto, ¿ya? A menos, como les digo, si el hombre tiene un nivel cultural bajo y no entiende estas circunstancias de la vida. Esas cosas, tanto lo que es el ambiente familiar, amistades y la propia pareja, trastornan la psicología y le pueden llevar a estados de ansiedad, depresión e inestabilidad emocional. Actualmente, cuando una mujer vemos que tiene este tipo de sintomatología durante el climaterio,
no le hacemos tratamiento hormonal, sino le mandamos a tratamiento con psicólogo. Y el psicólogo lo que va a hacer, fíjense, es una vez que consulta con la mujer, va a mandar a llamar a todo su ambiente, va a llamar a sus hijos, bueno, con quién vive, ¿no? Donde están, o sea, si es su pareja y todo, para hacerles notar que el problema que está teniendo no es por ella, es por su ambiente social que le está afectando. Bien, entonces, todo eso ya saben que es el climaterio. Ahora, como les decía, no a todas le va a pasar. La mayoría no le va a pasar nada de eso. En algunas será uno que otro, en otros leve, así, ¿no? Y en algunos casos, obviamente, muy intenso. Se sabe que la intensidad de los síntomas del climaterio depende de la velocidad con la que bajan las hormonas. Si bajan muy rápido, más sintomatología. Si bajan más lento, menos sintomatología. Entonces, si una mujer tiene un climaterio más largo, pongámosle ese que les decía de ejemplo, de 5 años antes hasta 5 años después, no va a tener casi síntomas o nada. En cambio, si una le viene más corto, de 3 años antes a 3 años después, sus síntomas van a ser mucho más intensos, ¿ya? Entonces, es importante tomar en cuenta ese factor. Por eso es importante saber qué es la menopausia, para saber, ¿no?, ese punto de marca, para saber a qué velocidad está yendo, desde qué edad empezaron los primeros síntomas, cuándo le vino la menopausia, y eso nos va a ayudar a decir la velocidad a la que está bajando la hormona, y según eso también podemos actuar ya. En algunos casos, sí se llega a hacer reposición hormonal. En algunos solamente con incluso dieta. Acuérdense que las hormonas dependen de las grasas, acuérdense, y les solemos recomendar que consuman cierto tipo de grasas saludables, como los omega 3, omega 6 y omega 9, ya que van a ver que les solemos recetar justamente para que la hormona no baje tan rápido. Bien. ¿Alguna pregunta sobre el climaterio? Preguntas, porque normalmente aquí siempre me preguntan un montón. A ver. ¿Preguntas? ¿O va a creer que se han dormido? Doctor, ¿quiere decir que el climaterio sí o sí le va a llegar a una persona antes o después? O en algunas dependiendo de lo que estaba diciendo. ¿A qué te refieres con el antes y el después? De lo que usted, pues, o sea, de lo que se explica aquí, o sea, antes de la menopausia y después, o sea, estos síntomas que están... Sí, siempre es así, ¿ya? Pongámosle que la menopausia le vino o le va a venir, pongámosle porque uno a veces no sabe, ¿no? Pongámosle que Eso sea quisiera los que me diga, porque 46. le cuento, doctor, valga la oportunidad que estamos charlando ahorita, le cuento que tengo unos sintomitas, estos así, yo voy a entrar 40 años. Ya. Y tengo fatiga, tengo como si la presión se me hubiese subido, pero me he hecho medir la presión, frecuencia cardíaca, todo, y le cuento que no tengo nada, todo está normal, pero siento calorías, siento todo eso. Sí, puede ser que estés Menos entrando en el ganas climaterio. sexuales, ¿no? Claro, por eso te digo, no todo lo que aparece ahí es lo que le va a dar. Puede darte uno u otro, ¿no? Varía. Porque si no, imagínate, estaríamos hablando que a todas les dé cáncer. Eso no pasa, ¿no? Entonces, es variable de una mujer de otra. Algunas puede que, podamos decir, se queda vaginal. Por ejemplo, algunas mujeres nunca tienen ese síntoma hasta que se mueren, ¿ya? Entonces, es variable, ¿ya? Ahora, si estás a los 40, sí estamos ya en el periodo del climaterio. Pues si te das cuenta, la edad de la menopausia, la mínima, era 45 años. ¿Ya? Y acuérdate que dice que el climaterio es entre 3 a 5 años antes. Si usamos el largo, que es 5 años, a partir de los 40 ya es normal que pudiesen aparecer síntomas de climaterio, ¿ya? Entonces sí, en los 40 sí ya estamos hablando de climaterio, pero todavía no de menopausia, no se olviden, ¿no? Entonces, No, eso te está pero doctor, indicando. en este caso, sí, en este caso puedo ir al médico. Lo que pasa es que me está pasando hace una semana que estoy así, y por ejemplo no puedo renegar un poquito. Ayer, por ejemplo, un poquitín renegué y empiezo así como si me estuviera ahogando, como que si la presión se me sube. Puedo ir al médico porque, o sea, eso me preocupa. Ya es una semana que estoy así. Sí, claro que sí. Siempre es bueno que vayas a descartar otras cosas que pudiesen tener sintomatología parecida, ¿no? Porque ten en cuenta que también puede ser alguna otra enfermedad, ¿ya? Que tuviese síntomas parecidos, ¿ya?
Entonces sí, es bueno que te evalúe un médico, ya, de repente pida unas pruebitas, y si él descarta las enfermedades que pueden ser, te puede decir que es climaterio, ¿no? Y si es así, de repente se hace un recuento hormonal para ver cómo está la hormona, si está bajando muy rápido, muy lento, y según eso, darte o no darte terapia hormonal, ¿ya? De repente, simplemente dietético, como te decía, ¿ya? Pero siempre hay que hacer una valoración, a menos si todavía estás hablando de una semana o dos, o sea, todavía estamos empezando, así que sí, pudiese ser tal vez otra cosa, ¿ya? ¿Cuánto puede durar el climaterio? Bueno, lo que les decía, ¿no? Fíjense, dice de 3 a 5 años antes hasta 3 a 5 años después de la menopausia. Eso significa que te va a durar entre 6 a 10 años. ¿Ya? Entre 6 a 10 años es la duración del climaterio. ¿Ya? Wow, Bien. wow. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Tengo 2 minutitos. ¿No van a preguntar? Mucha. Soy el único grupo que no pregunta sobre esto. Siempre me llena de preguntas si me falta el tiempo. Bueno. Significa que de repente expliqué muy bien o se han dormido. Bien, de todas maneras, a ver, hay otra pregunta. A ver, ¿cuándo? Sí, a los 40 ya puede que empiece a presentar síntomas de climaterio. Está dentro de lo que es el rango normal, ¿ya? Lo que sí es preocupante siempre antes de los 40, ¿no? ¿Ya? Entonces, si estamos a los 40, ya está en el periodo del climaterio, ¿ya? Si los síntomas son leves, no necesitas de repente mucho, ya, algún tipo de medicación, simplemente, como decía, una dieta, así que grasas saludables, ¿ya? Pero siempre es bueno que una mujer en estas edades vaya al médico, no solamente para descartar que sea climaterio u otra cosa, sino también porque es la edad de la mujer en la que más seguimiento hay que hacerle. Hay que hacerle Papa Nicolau, hay que hacerle examen de mama, porque es la edad donde tienen más riesgo de que le aparezcan enfermedades. Entonces, la edad donde una mujer debe asistir más al médico. ¿Ya? Bien. Entonces, se nos acabó el tiempo. Si todavía hay alguna pregunta, mañana a primera hora me escriben en el chat y empezando, nomás hablamos. Por ahí de repente, el transcurso de la noche, se les ocurre alguna otra cosita, anótensela y mañana la resolvemos. ¿Ya? No tengan vergüenza de hablar de esto. Ya saben que en salud tenemos que hablar de estas cosas sí o sí. Así que pierdan la vergüenza de hablar de estas cosas. Bien. Nos vemos entonces mañana, chicos. Pórtense bien. Los espero Hasta mañana, mañana. doctor. Se cuidan. Hasta mañana. Chao, chao.